¿Cómo lo obtuvo? Es 180, todo esto vale 180, menos 36,87, este ángulo de aquí, y menos 58,21, este ángulo de acá. Alfa es igual, ¿cuánto me dijeron? 84,92 grados. Llamémosle a este ángulo de acá beta. A ese ángulo ahí, beta. ¿Cuál es el ángulo beta aquí en este gráfico? Este es el ángulo beta. Eso es beta. Ley del seno. S1 es al seno de alfa como S2 es al seno de beta. S1 es 65, ¿no? 65 kVA. 65 es al seno de 84,92 como S2 25 es al seno de beta. El seno de beta es igual a 25 sobre 65 por el seno de 84,92. Ahí si me ayudan, ¿cuánto sale el seno de beta? ¿El seno de beta o el ángulo beta? El ángulo beta sale 22,53 grados. Ese es beta. Pero lo que requerimos es teta 1. Pero teta 1 es beta más teta total. Eso es teta 1. Teta 1 es beta más teta total. $22,53 más 31,79. $54,32 grados. El factor de potencia de la primera carga es coseno de teta 1. Coseno de 54,32 grados. ¿Eso da cuánto? 0,58 en atraso. Ese debe ser el factor de potencia al cual debe operar la carga número 1 para
que se cumplan las condiciones del problema. Preguntas. ¿Con qué otro problema han tenido dificultades? ¿Se han topado con dificultades? ¿El número? 9. El número 9 dice lo siguiente: un grupo de motores de inducción con un factor de potencia, con una potencia activa total de 500 kilovatios y factor de potencia 0,8 en atraso. Dibujemos el triángulo de potencias de ese grupo de motores de inducción. Es un triángulo de potencia como este. Ese es el triángulo de potencia del grupo de motores de inducción. Ese triángulo de potencia lo conocemos totalmente. ¿Por qué? Porque nos dan como dato la potencia activa. Llamémosle P1 a la potencia del grupo de motores de inducción. P1 es 500 kilovatios. Y también conocemos este ángulo que le vamos a llamar θ1. θ1 es arco coseno de 0,8. Eso es 36,87 grados. Con estos datos podemos calcular S1 y Q sub 1. S1 es igual a P sub 1 sobre el factor de potencia 1. 500 para 0,8. Eso es 625, ¿no? 625 kVA. Y Q sub 1 lo podemos calcular como P sub 1 tangente de θ1. De esa manera podemos calcular Q sub 1. P sub 1 es 500 por tangente de 36,87. ¿Cuánto da esto? 375. ¿Cuánto da? ¿Ah?
375 kilovoltios amperios reactivos en atraso. Así que todos conocemos ahí en ese triángulo de potencia. Sigue el problema, dice. Un grupo de motores de inducción con una potencia activa total de 500 kilovatios y factor de potencia 0,8 en atraso es sustituido parcialmente por motores síncronos con el mismo rendimiento, de tal modo que la potencia activa total permanece constante. Por sencillez vamos a suponer que son 10 motores de inducción de 50 kilovatios lo que tenemos. Y los vamos a sustituir parcialmente por motores síncronos. El problema lo que plantea es que si nosotros tomamos un motor de inducción de 50 kilovatios y lo retiramos, ese motor de inducción de 50 kilovatios es reemplazado por un motor síncrono de 50 kilovatios. Porque nos dicen, el problema dice que la potencia activa total permanece constante. Si retiramos un motor de 50 kilovatios, un motor de inducción de 50 kilovatios, nosotros lo sustituimos por un motor síncrono de 50 kilovatios. Ahora bien, se entiende que los motores de inducción todos tienen ese factor de potencia 0,8 en atraso. Es un grupo de 10 por decir que son ahí cada uno con 50 kilovatios, 10 motores de 50 kilovatios con factor de potencia 0,8. Si ustedes retiran uno de los motores, ¿qué ocurre con nuestro triángulo? Con el triángulo de potencia de los motores de inducción. La potencia activa se disminuye. Y por supuesto que también la aparente y la reactiva. Como todos trabajan al mismo factor de potencia, el triángulo de potencia se achica. O para verlo de otra manera, para no tener que dibujar los 10 motores de 50 kilovatios, supongamos que tenemos 4 motores de 50 conectados, en total 200, todos funcionando al mismo factor de potencia. ¿Cómo sería el triángulo de potencia de esos 4 motores? Aquí tenemos el triángulo de potencia del primer motor, el triángulo de potencia del segundo motor, lo dibujamos a continuación, teniendo en cuenta de que el factor de potencia es el mismo. Y entonces tendríamos el segundo motor, su triángulo de potencias a continuación. El tercer motor, lo mismo, un triángulo de potencia idéntico al de los motores anteriores. El del cuarto motor, exactamente lo mismo, el triángulo de potencia es similar. Ahí están los 4 motores conectados en paralelo, triángulo de potencias igualitos. ¿Cuál es el triángulo de potencia total? El triángulo de potencia total, de acuerdo al procedimiento que aquí hemos explicado en clase, sería el siguiente. Esta es la línea de la potencia activa. Una línea horizontal hasta toparnos con
la línea de la potencia reactiva de la última carga o la continuación de esta. Hasta aquí. ¿Hasta dónde ahora? Ahora, esa es la línea de la potencia activa. Ahora la línea de la potencia reactiva total. ¿Hasta dónde avanza? Es una línea perpendicular que la trazamos aquí. Desde este punto, ¿hasta dónde va? ¿Hasta dónde llega? Hasta aquí, la trazamos así, la trazamos así, la trazamos por acá, la trazamos acá, la trazamos por acá, la trazamos hasta aquí, la trazamos hasta arriba. ¿Hasta dónde llega? Que yo no sé. Perpendicular, pero ¿hasta dónde llega? Entonces será esta de aquí, la línea de la potencia reactiva total del triángulo. Esa. Hacia arriba. Entonces será... Ya la estatura me traicionó, ya no puedo seguirlo dibujando hasta allá más arriba. Hasta allá arriba. ¿Hasta dónde llega? ¿Cuál es el punto final? Estamos a 48 horas de la elección. ¿Hasta dónde llega? Hasta el punto en donde comienza la potencia reactiva de la última carga. ¿De acuerdo? Así lo hemos explicado. Tomen los cuadernos cuando yo le expliqué ahí triángulo de potencia.